El reloj marca las 4 de la tarde, hora del verdadero análisis, hora de la mesa caliente con soluciones. Porque hoy es viernes, llegó la hora de Actualidad Pública, una mirada a los asuntos que te impactan. Prepárate para el verdadero análisis, porque si es noticia, se discute y analiza en Actualidad Pública. Saludos amigos y amigas, bienvenidos como cada viernes a Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Hoy viernes 19 de septiembre del 2025 vamos a escuchar los titulares del programa de hoy. No solo se trata de cualquier análisis. Esto es Actualidad Pública, un espacio creado para lo que necesitas escuchar. Desde la enseñanza social de la Iglesia y el verdadero análisis de nuestros expertos. Actualidad Pública. Buenas tardes. Hoy en Actualidad Pública, el asesinato del líder conservador estadounidense Charlie Kirk ha reavivado el debate sobre la creciente violencia política en Estados Unidos. Kirk, conocido por fundar la organización juvenil Turning Point USA y por su cercanía al presidente Donald Trump, fue víctima de un ataque que las autoridades investigan como un posible crimen de motivación política. El caso de Kirk se suma a una serie de ataques recientes que reflejan el deterioro del debate democrático. Este fenómeno no se limita a Estados Unidos, sino que es parte de una ola global internacional. En la esfera local, el presidente venezolano Nicolás Maduro arremetió nuevamente contra la gobernadora Jennifer González como otra manifestación de violencia política. El líder de Venezuela alegó en entrevista que toda la isla de Puerto Rico está lista para invadir a Venezuela. Esto como respuesta a la movilización militar en la isla. ¿Qué factores sociales, económicos o ideológicos están alimentando la actual ola de violencia política? ¿Cómo las redes sociales impactan este escenario hoy día? Yo soy Yalibet Rodríguez Rivera y esto es materia de análisis ahora en Actualidad Pública. Son temas actuales y pertinentes para el país, para el mundo y para ti. Porque tú eres parte de Actualidad Pública. Como cada semana les saluda y les da la bienvenida el licenciado José Frontera Ajenjo, presidente de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. A ustedes que nos escuchan, a los compañeros de panel y al equipo técnico que nos asiste para que podamos llegar a donde cada uno de ustedes en este espacio de discusión y análisis. Está conmigo en el panel en el día de hoy el licenciado Fernando Moreno Orama, decano de la Escuela de Derecho de nuestra universidad. Saludos, Fernando. Saludos, Josian, y saludos a todas las personas que siempre nos sintonizan. El clima político en Estados Unidos y en el mundo se sigue complicando. Cosas que no veíamos desde los 60, que es el tema de los asesinatos políticos. Y cuando digo que no lo veíamos desde los 60 es de forma concertada, ¿no? y consecutiva, el asesinato de los dos hermanos Kennedy, Martin Luther King, etcétera. Ahora se repite en la historia de los Estados Unidos 50, 60 años después, donde pensábamos que los niveles de tolerancia social y de discusión amplia, democrática de las ideas, era el modelo social que debía prevalecer. Nos encontramos hace unas semanas con el asesinato de una congresista de Minnesota junto a su esposo e incluso hasta su mascota, y la semana pasada con el asesinato de Charlie Kirk. En dos espectros distintos de la política norteamericana, una demócrata, para quien no hubo días de duelo ni hubo mensaje oficial de parte de la presidencia de los Estados Unidos, y Charlie Kirk, que aunque no una figura directamente en la política electoral partidista de los Estados Unidos, no deja de ser una figura política por su discurso, por sus posiciones y por ¿verdad? Todo lo que representa dentro del movimiento MAGA de los Estados Unidos. Empiezo por decir claramente, ninguna muerte violenta es aceptable. Ninguna. Independientemente, eso es parte de la tolerancia social de las ideas.
y del respeto de la otra persona y de su dignidad por encima de todo, independientemente de cuánto podamos diferir. Que se pretenda normalizar o que se pretenda decir que esto es un solo sector político o que solamente se reconozca la gravedad de este asunto cuando el que muere está del mismo lado de las posiciones políticas de uno, eso es lo que nos llama la atención y eso es lo que realmente nos obliga a tener que expresarnos sobre este tema. Hay una discusión importante en la filosofía de la tolerancia, que es que uno siempre tiene que respetar el derecho del otro a pensar, a tener sus ideas y expresarlas. Eso no quiere decir que todas las ideas que se expresan sean del mismo valor y sean igualmente tolerables. Incluso el derecho a la libertad de expresión no incluye todo lo que uno pueda expresar. Hay expresiones que se consideran delitos, hay expresiones que se consideran daños, como la difamación, hay expresiones que incitan a la violencia y por lo tanto se condenan bajo el delito de alteración a la paz y se condenan bajo el delito de traición y se condenan bajo otra serie de delitos porque sencillamente exceden el marco de lo que en una sociedad civilizada se puede plantear. Independientemente de eso, y a pesar de todas las ironías de las que conversaremos en el programa de hoy, independientemente de eso, hay que decir que nadie debe morir por sus ideas, ¿verdad? Y no olvidemos que los que somos cristianos seguimos a alguien que murió precisamente por proclamar la verdad. Y que no podemos, ¿verdad?, cruzar esa línea. Pero como digo eso, también digo lo otro. El hecho de que sea resultado de una muerte violenta no puede borrar tampoco lo que dijo ni cómo vivió. Y de momento canonizar a alguien porque murió asesinado por su discurso político, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Y si bien es cierto que Charlie Kirk, católico, defensor de unas posturas muy puntuales y muy particulares, cónsonas con lo que la Iglesia enseña y profesa, por otro lado, era, y lo era, y me disculpan quienes piensan que no lo son, no habrán oído todos sus discursos, no habrán oído sus podcasts, ni habrán oído sus posiciones, pero era extremadamente racista, era extremadamente misógino, y era extremadamente conservador al punto de plantear que había clases sociales y categorías sociales en los Estados Unidos que ni siquiera debían tener derecho al voto, entre ellos los liberales, las mujeres y los negros. Y expresiones muy concretas donde quieren decir lo que quieran decir, lo dijo. Y en segundo lugar, una persona que animaba y profesaba el que la protección de la segunda enmienda implicaba tener que aceptar lo que en el ejército llaman el daño colateral. La única manera de proteger nuestro derecho a la segunda enmienda y a portar armas y a tener armas implica que de vez en cuando tenga que morir quien no deba. Bueno, pues hoy cae víctima de sus propias palabras. Y de nuevo, insisto, no es que eso deba ser motivo de alegría para nadie, no es que eso deba ser motivo de satisfacción, no es que esa ironía compense su discurso. La tolerancia, el respeto a la vida y a la dignidad está por encima de todo. Lo que no puede haber es un doble discurso ni una doble moral en la consideración de estos sucesos, porque no dejan de ser asesinatos políticos, como lo fue el de Minnesota, que fue, de nuevo, la derecha contra un funcionario político electo del Partido Demócrata, y en esta ocasión dentro de la misma derecha, y sorprende más aún escuchar a funcionarios del gobierno federal decir cuánto recé que esto no hubiera sido uno de los nuestros, como si el otro fuera siempre hermano, y que ahora la investigación del FBI, como surgió en las noticias a mitad de esta semana, se plantee ir más allá de la persona que ya está señalada como sospechoso, buscando de nuevo hacia grupos de izquierda cuando se trata de una persona claramente identificada con otro de los movimientos dentro de MAGA,
quien provocó este lamentable suceso. Uno pensaría que en pleno siglo XXI no tendría que estar hablando de asesinatos políticos en los Estados Unidos, y tristemente el nivel de división social y de intolerancia social que se ha provocado con todo este discurso, y con inclusive el discurso de la violencia hay que permitirla cuando la violencia protege mi postura, como pasó el 6 de enero del 2021, y que todavía hoy el presidente sigue dando perdones a quienes cometieron esos actos, a quienes agredieron e incluso provocaron la muerte de oficiales de la policía en el Congreso y que amenazaron la estabilidad política de los Estados Unidos, que esos sí son patriotas, a los demás hay que darles muerte. Bueno, pues eso es altamente preocupante. Fernando. Sí, me parece que como hace bien en poner esto en su justa perspectiva sin entrar en pasiones del debate ni poner etiquetas, que es algo que ha ocupado el asunto desde el asesinato de Charlie Kirk. Es lamentable, ¿verdad? Me uno a tus expresiones y me parece además que es lamentable que haya sucedido dentro de una universidad. Que nosotros aquí en este espacio hemos muchas veces hablado de la importancia de la universidad como este lugar donde se viene a pensar, donde se viene a debatir abiertamente, donde se viene a dialogar y a buscarle soluciones a los problemas de la sociedad, y que en un escenario como ese pues ocurra un acto como el que vimos la semana pasada. Definitivamente en los Estados Unidos y en gran parte de Europa y otros países del mundo occidental hay una polarización política que no es nueva, que viene ya de algunos años. Tal vez en la última década hemos visto cómo ha ido aumentando significativamente, y que estamos viendo en estos tiempos pues los frutos de cómo la sociedad se ha ido dividiendo cada vez más, alimentada por el discurso político de algunos líderes, pero también pues no podemos dejar fuera el efecto de los medios de comunicación masivos, que también han ido polarizándose y han ido buscando nichos y buscando hablarle a unas bases específicas, y quitaron el manto ese que había de objetividad en cómo se vendía la información y cómo se analizaba la información, y ahora pues cada medio en los Estados Unidos, y aquí en Puerto Rico pasa también, pues le habla a un público muy, muy particular, lo que crea unas burbujas de yo escucho esta emisora porque piensan como yo y validan lo que yo pienso, y hay esa retroalimentación constante de pues yo estoy bien porque yo lo pensé y también lo están diciendo en la radio. Y además de eso hay que añadirle el fenómeno de las redes sociales, ¿verdad? Las investigaciones del asesinato hasta este momento y de la información que se tiene del sospechoso, es que mucho de lo que pasó y cómo se fue planificando el evento tiene que ver con sus interacciones en redes sociales y interacciones en línea con grupos que hay gente que dice que son de más derecha, hay gente que dice que pueden ser de izquierda, y todavía no han identificado a ciencia cierta de dónde surge la motivación, pero las redes sociales pues se convierten en esta cámara, ¿verdad?, de resonancia donde el algoritmo de las diferentes plataformas te sigue alimentando información que no necesariamente es saludable, que no necesariamente es positiva, que no necesariamente es balanceada, ni verificada, ni es, ¿verdad?, confiable. Pero tiene personas jóvenes con poca educación. Este muchacho lo que tenía era un primer año de universidad, aunque parece que era un estudiante destacado en su escuela superior, que caen en esas redes, caen en esos discursos y se ven atrapados en esas burbujas que los llevan a tomar decisiones altamente lamentables, que obviamente, ¿verdad?, ya se perdió la vida de Kirk, pero también la vida de ese muchacho que está ahora mismo acusado, pues va a cambiar drásticamente. Y en esa línea, con lo que tú mencionas, primero el espacio universitario como espacio privilegiado de las ideas y de la discusión, pero de la discusión razonable y de la discusión fundamentada, ¿verdad? Y no de la discusión pasional ideológica que está llenando todos esos espacios. Y segundo, la preocupación por el uso de las redes sociales y los videojuegos,
que es una de las cosas que está atada al grupo con el que se orienta el acusado, ¿verdad? Según lo que ha surgido en la información que se ha compartido en la prensa. Y otro de los grandes influencers dentro de MAGA, que utiliza los videojuegos y utiliza otros espacios para llegarse a un público que piensa entonces y que confunde esa realidad virtual con la realidad, ¿verdad? Y dónde separamos y dónde rompemos, ¿no? Y lo que hemos hablado también sobre todo el tema de la inteligencia artificial y el uso de los algoritmos para sobrecargar la información que uno recibe y cómo entonces se polariza ideológicamente, porque si todo lo que yo recibo está de acuerdo con las búsquedas y las ideas que ya yo tengo, pues eso lo que hace es afianzar mis posiciones, no abrirme a la discusión de otras ideas. Y vuelvo a insistir, y me sorprende en algunos sectores la gente que se alegra de que estas cosas pasen. Y por eso insisto, mire, según no podíamos y no debíamos alegrarnos por la situación en Minnesota, como no debió haber pasado con el ataque al esposo de la pasada presidenta de la Cámara de los Estados Unidos en California. Tampoco lo podemos hacer ahora porque sea un extremista del otro lado. Yo creo que hay que levantar la voz y hay que decir, no, esto no puede ser, esto no es aceptable. Santo Tomás de Aquino, alguien me envió ayer en Instagram, ustedes que de vez en cuando hago referencia a lo que me llega por las redes sociales, una cita de Santo Tomás de Aquino que dice lo siguiente: aquel que no le da coraje cuando hay una causa justa sobre la cual nos debe dar coraje es inmoral. Dice, ¿por qué? Porque el coraje lo que busca es el bien de la justicia. Si me da coraje, si me indigno, implica que estoy reconociendo la injusticia y entonces voy a procurar lo opuesto a eso, que es el bien de la justicia. Si podemos vivir, sigue diciendo San Agustín, si podemos vivir entre la injusticia sin que nos indignemos, entonces no solamente somos injustos, también somos inmorales. ¿Ah? Una expresión muy fuerte, ¿verdad? En el Tratado de la Justicia de Santo Tomás en la Suma Teológica. Dice, no puede ser que aquello que se cita en la moral social de Hostos, ¿verdad? Cuando un estudiante le pregunta a su profesor, en un diálogo que Hostos relata en una de sus notas en la moral social, un estudiante le pregunta a su profesor, ¿y qué es la justicia? Y el profesor le contesta, si tú quieres saber lo que es la justicia, déjate perseguir por la injusticia. Dice, es decir, que cuando uno ve lo injusto, si reacciona ante la injusticia, se da cuenta que hay algo distinto que es lo justo. Y entonces, pero esa reacción tiene que ser una reacción desde la indignación y desde el coraje, no desde la satisfacción por la injusticia. Y entonces, en el discurso, lamentablemente, estamos mezclando ambas cosas. Pues sí, por supuesto que hay que condenar una gran parte del discurso de Kirk. ¿A que eso motive a que nos alegremos porque lo hayan asesinado? No, eso no puede ser. No es compatible una cosa con la otra, porque si lo que nos indigna de su discurso es lo que ese discurso representa contra la dignidad de aquellos a quienes ese discurso se refiere, pues yo no puedo alegrarme de lo que atenta contra la dignidad de él tampoco. Porque o protejo la dignidad o no la protejo, o protejo la verdad o no la protejo, o condeno el discurso violento o no lo condeno, pero no puede ser ahora sí, ahora no, dependiendo de dónde estoy dentro de ese espectro. Y eso es precisamente el sentido de la tolerancia, ¿verdad? Y vuelvo a estas citas que uno se encuentra de momento. Dice, el mundo pregunta qué es la tolerancia. Es aceptar la diferencia, dijo el respeto. Es escuchar con calma, dijo la paciencia. Es convivir en armonía, dijo la paz. Es soltar el orgullo, dijo la humildad. Es abrir la mente y el corazón, dijo la comprensión. Por supuesto, tolerancia no quiere decir que tenemos que aceptar ni creer todo lo que el otro dice. Implica, y vuelvo e insisto, el respeto a que piense de esa manera y a que lo diga, siempre que eso no tenga efectos contrarios a la dignidad de otro, a la vida de otro, a la paz social y al bien común
porque esos bienes están por encima incluso de mi libertad de expresión. Y de ahí que esa libertad pueda estar incluso regulada. El decano es profesor de primera enmienda, no me voy a meter en lo que es su materia directamente, ¿verdad? Pero es parte de ese proceso de que no hay límites incluso a la libertad de expresión. No, y hay un elemento adicional que me llama la atención de lo que tú traes, y es que esa polarización de la que hablábamos más temprano tiene el efecto de presentar al otro, al opuesto, como no humano o como menos. Y yo creo que el Papa Francisco hablaba de esto en la cultura del descarte, ¿verdad? Si yo estoy en contra tuya y tenemos discursos opuestos, pues yo voy a no escucharte y voy a dejar de verte como humano. Entonces, cuando suceden eventos como el de la semana pasada, pues la gente o se alegra o no le importa o celebran un poco esa ironía que tú mencionabas de tú defendías las armas y mira cómo terminaste, porque hay una falta de sensitividad ya porque no se ve a la persona como un prójimo, como un ser humano en toda su dignidad como deberíamos vernos, sino que se ve como un otro diferente, y esa división es la que de alguna manera permite que estos eventos sigan aumentando y no haya esa reacción de la injusticia, de la moralidad de querer corregir la acción y evitar que pasen en el futuro nuevamente. Y en ese elemento polarizante, y como tú dices, tan pronto deshumanizo al otro, porque entonces convierto al otro en su discurso. Uh-huh. No, como piensa distinto, no, él representa lo malo, ¿verdad? Y ese es el logro de la propaganda. O sea, eso es lo que la propaganda ha significado para todos los regímenes. O sea, cómo yo convenzo a la gente de que el otro representa lo malo, y como representa lo malo lo tengo que eliminar, ¿verdad? Y lo vimos en la Segunda Guerra Mundial con el tema de los judíos, lo estamos viendo ahora con esta polarización de izquierdas y derechas en la retórica norteamericana, porque entonces nosotros somos los verdaderos americanos. ¿Qué hay detrás del discurso de Make America Great Again? Dice, bueno, pues que hay unos americanos que hacemos que América sea grande y hay unos americanos que hacen que América no lo sea. Y por lo tanto, solo los que hacemos que América sea grande somos los verdaderos americanos, y todos los demás, como son un problema, como representan el desgaste social, como representan el atraso, o representan valores que no son los que consideramos grandes, pues esos son malos americanos, y por lo tanto tenemos que salir de los malos americanos, o tenemos que salir de los que no son como nosotros, porque solo saliendo de los malos americanos y solo saliendo de los que no son como nosotros hacemos que América sea grande de nuevo. Y eso es lo que está detrás, ¿no? De toda esa ideologización de la política y de la política pública. ¿Y por qué entonces hay que salir de los inmigrantes? ¿Y por qué hay que tachar a todos los inmigrantes de criminales? ¿O por qué hay que tacharlos a todos de narcotraficantes? ¿O por qué hay que tacharlos a todos de mantenidos y vagos? No, pues porque esos son los antivalores del sueño americano, y como esos son los antivalores del sueño americano, pues tenemos que salir de ellos y sacarlos de aquí. Pero, y volvemos a la pregunta que nos hacemos el otro día, ¿habría tráfico de drogas si no hubiera consumidores en la sociedad americana? Bueno, ¿cuál es la sociedad que más consume drogas? ¿Y a dónde va todo ese narcotráfico? Pues va allí. Oferta y demanda. Oferta y demanda. Si no la quisieran usar y no la quisieran comprar, pues no llegaría allí. Entonces, por eso ese discurso del jefe de las agencias de seguridad diciendo, ustedes no saben cuánto recé que esto no fuera uno de los nuestros. Porque los nuestros son incapaces de esto, ¿no? Los nuestros son diferentes, nosotros somos los héroes. Entonces, frente al héroe, el antihéroe, y al antihéroe, ¿qué hay que hacer? Pues hay que eliminarlo. Y ese discurso, por eso, y eso fue algo que señalamos aquí en Puerto Rico cuando hablaban de todo aquel tema de la guerra contra el crimen. Cuidado, porque en la guerra se trata de que el otro no sobreviva. Uh-huh. Entonces, si la intención es la rehabilitación del delincuente, pues no es la destrucción del delincuente, ¿no? Entonces, es lo mismo que pasa con la guerra contra la pobreza, no puede ser una guerra contra los pobres. No, si eliminamos los pobres no hay pobreza. Bueno, pues ese no puede ser el discurso, ¿no? Y tristemente, ese está siendo el discurso. Entonces, donde uno llega con esa ideologización de la política.
Sí, aquí lo vimos, la guerra contra el narcotráfico que está resurgiendo ahora se convirtió en un movimiento de estigmatizar las comunidades pobres y las personas que vivían en residenciales públicos, y se le puso ese sello de que si tú vienes de ahí, pues tú estás de alguna manera vinculado al crimen, al tráfico de drogas, y no es cierto, ¿verdad? Entonces, yo creo que ha tomado bastante tiempo romper ese estereotipo y ahora volver a ese discurso que se trae por la guerra contra el narcotráfico, de lo que vamos a hablar en el próximo segmento. Y en Estados Unidos, pues también el tema de la migración, y no todos los migrantes son iguales. El mismo Kirk decía, yo estoy de acuerdo con que aquí entren todos los millonarios del mundo que quieran y que le den una visa, pero los que vienen pobres a hacer trabajo de manual y los trabajos que nadie quiere hacer, esos no, ¿verdad? Porque esos traen sus malas mañas de sus países y no hablan inglés y no se ven, no tienen chavos, etcétera, etcétera. Así que es un problema complejo. A mí me parece que en Puerto Rico no hemos llegado a los extremos en los que está ese debate en los Estados Unidos, y hay gente que trata de traer y de copiar algunos de esos discursos, aunque no necesariamente se ajustan a nuestra idiosincrasia y a nuestra cultura política, a nuestra cultura social, pero hay temas de estos que son pegajosos, que atraen, que son populistas, como se dice por ahí, y que debemos nosotros estar muy vigilantes de que esos discursos no se reproduzcan copy-paste, porque ya vemos el daño que están haciendo en la sociedad americana, y cómo nosotros en Puerto Rico pues nos podemos proteger de que esos discursos tengan el mismo peso en nuestro debate. Lo triste es ver puertorriqueños que cuando se mudan allá se unen a esos discursos, a pesar de que nosotros mismos somos estigmatizados y somos vistos como parte de esa minoría problemática. Pero seguimos hablando sobre esto cuando regresemos de la pausa. Esto es Actualidad Pública. La realidad que te afecta a ti y a los tuyos. Lo que acontece en el país y en el mundo están bajo la lupa de Actualidad Pública. Regresamos, amigos y amigas, a Actualidad Pública. Hoy viernes 19 de septiembre del 2025. Hemos estado conversando sobre el tema de la violencia política en los Estados Unidos y cómo ha quedado matizada con el asesinato la semana pasada de Charlie Kirk y toda la repercusión que ha tenido, no solamente mediática, sino en la política misma de los Estados Unidos y fuera. El presidente Trump esta semana fue a Inglaterra y no lo recibieron de muy buena manera. Tampoco lo recibieron de buena manera cuando recientemente estuvo en Escocia, y en gran medida por todo esto. Más preocupante todavía dentro de esta discusión ideológica, ¿verdad? Es cómo el propio Estado asume la postura de una purga ideológica en varias agencias de gobierno, incluyendo la CIA, el FBI y los militares, donde ya ha habido reportes de empleados suspendidos o despedidos por la posición que hayan asumido frente a este evento en sus redes sociales. Entonces, volvemos a lo que decíamos ahorita, ¿no? La libertad es buena si es mi libertad, y si la ejerzo yo, olvídate de lo que tú puedes decir o lo que tú puedes hacer o cómo te puedes expresar, porque no, eso no va conmigo. Entonces, de momento, en el gobierno solamente puede trabajar la gente que está de acuerdo con el presidente actual y con su política. Y ¿dónde queda que el servicio público y que el Estado tiene que ser representativo de todos los ambientes sociales, políticos, de tal manera que no se utilice precisamente como un arma represiva a los derechos fundamentales de las personas, que incluye su derecho a la libertad de expresión? O sea, yo cuando he visto estas noticias en el Ejército, en el FBI, en la CIA, en el Departamento de Estado y en otras agencias del gobierno, o sea, ¿a qué nivel llega el totalitarismo de querer imponer incluso una sola línea de pensamiento en todo el que trabaje en el Servicio Público Federal? O sea, eso es preocupante. O sea, eso es el totalitarismo al que nuestros abuelos fueron a oponerse en Europa cuando fueron a pelear la Segunda Guerra Mundial. O sea, ¿de qué estamos hablando, no?
frente a eso? ¿O qué diferencia eso a Putin o a Kim Jong-un o a cualquiera de estos o a Maduro, de quien vamos a hablar en unos momentos? Que todavía no están tirando gente por las ventanas como pasa en Rusia, pero estamos muy lejos. No estamos muy lejos de ello, Y el nivel de preocupación que esto tiene que representar para la ciudadanía, vuelvo a la cita de Santo Tomás de ahorita, ¿dónde está la indignación? Me decía un amigo el otro día, José, no sé dónde tú encuentras espacio para seguirte indignando, porque ya yo estoy en el colmo de la indignación. Y yo, bueno, pero es que cada vez que vemos algo así lo tenemos que decir y tenemos que condenarlo, porque no hay manera de uno poder enfrentar esto sin levantar la voz y decir, no puede ser así. No puede ser así. ¿Qué podamos hacer al respecto? Más allá de levantar la voz, bueno, no sé, ni posiblemente no sea mucho, pero hay que crear conciencia de que esto no está bien y que esto no es razonable en un sistema que dice ser democrático, en un sistema que dice creer en la ley y en el orden. Parece que cree más en el orden que en la ley y que está construido sobre un sistema constitucional de libertades. Y eso pues tiene que tener unos límites a cómo el gobierno se comporta. Y siempre he insistido en eso a mis estudiantes, y hay que recordarle, la Constitución no nos da los derechos, porque la Constitución es el pueblo quien establece los límites del poder gubernamental. Por lo tanto, se reserva esos derechos, reconoce que esos derechos son suyos y se los apropia y dice, Estado, estos son tus límites, lo demás es mío. Y soy yo el que tiene esa libertad y esa potestad, y por eso te controlo y te elijo y te puedo sacar, y puedo pasar el juicio sobre tus acciones y te puedo demandar y llevarte a los tribunales. Es ese el sentido verdadero de la vida democrática, y vamos por unos rumbos donde uno dice, bueno, ¿a costa de qué? ¿A costa de qué? Bueno, de lo que decíamos ahorita, de todo lo demás es malo, y yo soy el único que puede erradicar la maldad, y para erradicar la maldad tú me tienes que dejar hacer y tienes que aguantar que yo haga estas cosas porque lo estoy haciendo por tu bien. Y al final, por nuestro bien, no quedamos ni nosotros. Sí, no, definitivamente con tanta situación pasando, el bombardeo de noticias y el acceso a la información que tenemos en comparación con lo que teníamos hace 15, 20, 30 años atrás, pero desconectarse no debería ser una opción, ¿verdad? Nosotros somos privilegiados que tenemos este espacio y una vez a la semana pues podemos compartir aquí nuestras reflexiones y nuestros pensamientos con la gente que nos escucha. Pero lo que tú traes de la libertad de expresión es fundamental, porque el derecho a la libertad de expresión que se fue forjando y alcanzó su madurez en esos años 50, 60, donde había luchas sociales importantes en Estados Unidos, justo después de la Segunda Guerra Mundial, que se conocieron los horrores del autoritarismo y del nazismo en Europa. Lo que reconoce es eso, ¿verdad? Es que cada cual liga y cada cual tiene derecho a decir, y hay que defender incluso el derecho del otro a decir lo que uno no quiere escuchar. Y así se alimenta la sociedad, porque en la medida que uno empieza a castigar ciertas líneas de pensamiento y ciertos discursos, pues estás quitando protección a todos los demás derechos, ¿verdad? Yo le digo a mis estudiantes, el derecho a la libertad de expresión es el que protege todos los demás derechos, porque ¿de qué vale tener derecho al voto si tú no puedes decirle al que está al lado tuyo a quién tú favoreces o porque un candidato es mejor que otro? ¿De qué vale tener un debido proceso de ley si tú no puedes decir en corte las defensas que de verdad entiendes que son las que te corresponden? Y así sucesivamente uno puede ir por toda la lista de derechos, y es importante que el ciudadano tenga la libertad de exigirle a su gobierno y de decir lo que piensa y de actuar según esas creencias. Como tú dices, como todo tiene límites, ¿verdad? Vivimos en una sociedad y hay un contrato social de que queremos que haya paz y haya convivencia, pero dentro de esos límites pues tiene que haber libertad, tiene que haber tolerancia, y nosotros tenemos que tomar los discursos del lado que sea, a favor y en contra de lo que uno piensa, desde una perspectiva crítica. Y no porque lo dice X persona con la que yo suelo coincidir, eso está correcto, o no porque lo dice Y persona con la que yo suelo diferir, eso está incorrecto, ¿verdad? Hay que tomar lo bueno y lo malo
y ser crítico con los planteamientos de todo el mundo, ¿verdad? Yo creo que eso es parte de nuestra responsabilidad social y de las cosas que tenemos que hacer para que la vida funcione en colectivo. Y precisamente yo siempre le insisto a mis estudiantes en esa línea, hay un derecho implícito en el de la libertad de expresión, que es el derecho a pensar y a creer. ¿Verdad? Y porque yo tengo libertad para expresar lo que creo y lo que pienso. Y por eso es que tengo libertad para asociarme, y por eso es que tengo libertad de prensa, y por eso es que tengo, como tú dices, todos los demás derechos, porque son en función de lo que creo y lo que pienso, y cómo saco eso a la discusión pública, y cómo me asocio con otros para adelantar esos propósitos y esos fines, y cómo me conduzco en la sociedad política de tal manera que eso que expreso y que eso que creo y que pienso tenga un efecto en la sociedad en la que vivo, ¿verdad? Y eso y por eso es el derecho más importante y el primero que se menciona en la Constitución Federal. Y si vamos a la nuestra, bueno, pues la dignidad del ser humano, que es inviolable, y producto de esa dignidad, entonces todos los otros derechos que resultan de ella. Y por eso pues, ese tiene que ser el valor fundamental. Ahorita hablábamos también del tema del narcotráfico y de la identificación del enemigo del narcotráfico, porque se ha vuelto ahora la estrategia para la nueva política internacional de los Estados Unidos, particularmente con el caso de Venezuela, como discutíamos en el programa hace 2 semanas con todo el tema de la actividad militar que se estaba dando en la isla. Vuelve a hablar Maduro de la gobernadora Jennifer González y de los puertorriqueños. En un titular que salía el martes en primera hora, donde dice: la isla entera va a atacarnos. Dice Maduro que Puerto Rico se está militarizando, que se ha hecho parte de la campaña de los Estados Unidos y que nos van a montar a todos los puertorriqueños en un buque de guerra, y que en ese buque de guerra vamos a ir a desembarcar todos los puertorriqueños a invadir Venezuela a nombre de los Estados Unidos. Así lo dijo en su alocución de esta semana. Hay que reírse, hay que reírse, porque si uno no se ríe. Pero, y voy a citar de primero. El presidente volvió a lanzar acusaciones contra la gobernadora de Puerto Rico, a quien señaló de formar parte de un plan de invasión militar liderado por los Estados Unidos contra su nación. Y si vamos a la cita textual de lo que dijo Maduro, que los que nos están viendo por las redes lo están viendo en pantalla, dijo: nos van a bombardear toda la isla de Puerto Rico. Dice: toda la isla está lista para invadir Venezuela. La gobernadora dice que tiene 100 aviones F-35 para bombardearnos y miles de soldados. La isla completa, con la gobernadora al frente, va a venir en un destructor a desembarcar aquí, dijo el presidente venezolano. Pero yo no sé de qué isla completa él está hablando, y si es que a los 3,5 millones de puertorriqueños nos van a montar no sé en qué barco para llegar a desembarcar allí. Pero como ustedes saben, fue una acusación que él ya levantó hace 2 semanas atrás, cuando se estuvieron dando aquí los ejercicios militares en la isla, donde la gobernadora dijo que Puerto Rico se sumaba a ese esfuerzo para combatir al régimen venezolano, y como los ejercicios parecían que eran todo un fin de semana, pero no se han detenido, porque seguimos viendo actividad militar alrededor de toda la isla. Incluso hay varios reportes relacionados con el funcionamiento del aeropuerto de Roosevelt Roads, donde se está agrupando de nuevo una fuerza significativa del ejército de los Estados Unidos en sus distintas ramas, y su pista está operando, ha estado operando todos estos días. Pues a dónde llega el discurso, ¿no? Entonces el discurso de aquí estamos y el discurso del otro lado, dice, y los estamos esperando, y miren lo que nos van a hacer, y miren lo que nos quieren hacer los puertorriqueños. Entonces, de momento los puertorriqueños estamos en el medio del fuego cruzado de una locura, porque no hay otra manera de describir las expresiones de Nicolás Maduro. No, y la gobernadora había hecho unas expresiones que, como jefe de Estado, ¿verdad?, debería ser un poquito más comedida, porque dijo: ¿y qué va a venir Maduro en una yola a invadirnos? Como minimizando un poco tal vez el poderío militar venezolano, que yo no sé, yo no tengo idea cómo estén organizadas las Fuerzas Armadas venezolanas.
pero pensaría yo que algo más que una yola deben tener y entonces obviamente el gobierno local, la gobernadora y nuestros gobiernos políticos locales no tienen ninguna vela en este entierro, ¿verdad? Que no sea más que opinar, pero aún así pues deberían ser más comedidos porque tampoco es que yo entiendo prudente ponernos un blanco en la espalda y decir aquí estamos, vengan y tú sabes, y cuquen a los Estados Unidos aquí. La canción de lo que le pasó a Hawái, pues yo no quiero un Pearl Harbor en Ceiba o en cualquiera otra de las bases militares en Puerto Rico, porque la verdad es que somos el punto más cerca de la frontera con Venezuela. Así que ese tema hay que tratarlo, debería tratarse con mucha más delicadeza. Esperemos que no sea un conflicto que llegue a mayores, ¿verdad? Y el gobierno de Estados Unidos cambia su versión. A veces dice que son ejercicios militares, a veces dice que es una cuestión del narcotráfico en aguas internacionales. Pero asuntos como la visita del secretario del Departamento de la Defensa o el Departamento de la Guerra, como le llaman ahora, a la isla, pues yo creo que son mensajes, ¿verdad?, implícitos que se están enviando. Y como tú mencionas, se ve un movimiento mucho mayor de llegada de aviones militares, de llegada de movimientos de tropas, de llegada de equipo militar que no se veía en la isla desde que las bases principales de Ceiba y Aguadilla estaban activas. Así que es algo que nos debería preocupar y deberíamos estar pendientes y que deberíamos esperar que nuestro gobierno lo trate a la altura de un posible conflicto internacional y no una pelea de política chiquita como tal vez nosotros estamos acostumbrados a trabajar aquí. Y yo siempre me es curioso porque tú dices no tienen vela en el entierro, pero hablan como si la tuvieran, o sea, jugando a la política internacional como si fuera como si fuera un chiste. O sea, no lo es. Y no lo es porque hay una presencia militar significativa de otros aliados del régimen de Maduro en nuestra región. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque vuelvo, insisto, de momento nos ponemos nosotros, como tú dices, el blanco el de espalda, y aquí estoy, dispárame. Y tú vives cerca del aeropuerto, has visto la actividad de aviones entrando y saliendo, que no es nada común. En estos días, transitando de San Juan a Ponce, se veían los barcos, se siguen viendo helicópteros entrando y saliendo de la zona de Salinas y de Juana Díaz, donde están los fuertes y los campos de entrenamiento. Anoche, o mejor dicho, antenoche se escuchaban aquí en Ponce un número significativo de helicópteros volando de madrugada. Eso no es normal. Y el número de aviones militares por esta zona, que es típico que una vez por semana, una vez cada 2 semanas se ve un avión militar por esta zona que va y trae equipo y trae otras cosas, abastos a la base, sea común, pero ahora eso se ha multiplicado y con mucha mayor frecuencia. O sea que evidentemente hay algo pasando, y esto es lo que yo decía hace 2 semanas, hay algo pasando más allá de lo que públicamente se ha dicho. Obviamente siempre van a invocar seguridad nacional, claro. No podemos dar todos los detalles, pero señores, no nos llamemos a engaño. O sea, no nos llamemos a engaño con lo que esto puede representar. Yo tuve una parte en una reunión esta semana donde alguna persona me decía realmente debemos empezar a preocuparnos por esto, debemos empezar a levantar la voz sobre esto. Y bueno, ya yo lo empecé a hacer, no sé si otros de ustedes piensan hacer lo mismo, pero es una preocupación que tiene la gente. O sea, la gente en la zona de Ceiba lo ha planteado. Y está en las noticias de esta semana, estamos viendo otro de los titulares. La gente lo dice, miren, si me tengo que plantear volver a vivir lo que vivimos en el pasado, con las municiones, con los bombardeos continuos, con el ruido, con el pase bajito de los aviones que impacta también las estructuras y todo lo demás, dice, o sea, no queremos volver a eso. No queremos volver a eso. Entonces, ¿a dónde vamos con todos estos asuntos, verdad? Pasa lo mismo con lo que hablábamos el otro día, fue el barco donde supuestamente se transportaba droga. La acusación de Maduro esta semana es que fue ahora un barco de pesca,
que incautaron un barco de pesca y no se sabe dónde están los pescadores que estaban allí, ni lo que llevaban, que es una actividad comercial permitida en aguas internacionales perfectamente válida, ¿verdad? No, y el derecho internacional exige que en esos casos las personas sean arrestadas y incautadas las mercancías, lo que sea que hay en el barco, y el barco incluso, y juzgadas en un foro con jurisdicción. Y no meterle un bombazo desde un dron no es cumplimiento con el derecho internacional. Además que se ha dicho, ¿verdad? No se saben las coordenadas de dónde fueron esos ataques, si fueron en aguas internacionales, si fueron en aguas territoriales venezolanas o de los Estados Unidos, y hay muchas interrogantes porque tampoco se conoce el contenido de lo que había o no había en esos barcos. Y volviendo al discurso, si de momento tú dices, ahora es un enemigo de guerra o lo declaro terrorista, entonces ya me salgo de los tratados internacionales y me voy al Law of War, y entonces ya se acabaron los derechos de todo el mundo porque yo estoy ahora en una actitud de defensa. Y claro, una defensa sin un ataque concreto, pues volvemos al tema de después del 9/11. ¿Cuál es el impacto o lo que en derecho internacional se llama un preemptive attack, ¿verdad? ¿Cuál es el resultado de ese preemptive attack? Y ese discurso que lo estamos viendo aquí con Venezuela, pero se está discutiendo ahora mismo en Naciones Unidas y se está discutiendo a nivel de la OTAN, y se está discutiendo en la visita del presidente Trump a Inglaterra esta semana en el tema de Palestina e Israel, ¿verdad? La propuesta de varios países. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es reconocer a Palestina como país. Reconocemos a Palestina como país, tenemos entonces todos la obligación de detener lo que está pasando en Gaza. Y el reconocimiento del Estado de Palestina, el reconocimiento de quién, ¿verdad? Había unas expresiones del expresidente Clinton en estos días sobre una conversación con Arafat sobre el tema del Estado palestino y las consecuencias de una división formal de Jerusalén como capital de ambos estados, y por qué en aquel momento esa idea se rechazó. La discusión en este momento, pues, después de la Segunda Guerra Mundial, fue claro que el resultado de la guerra no debiera implicar que ningún país perdiera parte de su soberanía o de su geografía, porque eso fue lo que pasó al final de la Primera Guerra Mundial y terminó provocando la segunda, y terminó provocando la guerra de los Balcanes en Yugoslavia, y luego la división de Checoslovaquia también. Sin embargo, ahora Putin lo que pretende es que la solución al conflicto ucraniano sea que Ucrania pierda una parte de su territorio, y en el conflicto israelí-palestino, pues que desaparezca por completo en un espacio que pueda llamarse Palestina en su momento, ¿verdad? Cosa que Jordania y Cisjordania y Arabia Saudita han planteado. O que, bueno, si tú estás ayudando a Gaza, pues ahora también te conviertes en mi enemigo. Y entonces, como Israel ha empezado a atacar a otros aliados de los Estados Unidos, como Qatar y Arabia Saudí, y poniendo en un tranque a Estados Unidos con sus otros aliados de la región, hasta donde yo puedo llegar. Y Estados Unidos poniéndole presión a la Unión Europea de, bueno, la única manera de bregar con Putin y con el tema de Ucrania es que empiecen a sancionar a China y a Corea del Sur por las compras y ventas que están haciendo con Rusia, porque es lo que le está permitiendo a Rusia poder sobrevivir a la guerra sin la actividad comercial significativa con Europa. Y entonces yo, como ustedes me están pidiendo que yo ponga más dinero y me están pidiendo que yo dé más apoyo, bueno, pues yo doy más apoyo si ustedes hacen esto contra China. Y entonces el juego mundial se complica enormemente, que es algo que el Papa ha estado señalando. Y yo recuerdo que Francisco siempre insistía en que estábamos luchando una tercera guerra mundial, lo que pasa es que la estábamos luchando en pedacitos. Y entonces ese discurso del poder y del enemigo, y de que esto se resuelve solo por las armas o se resuelve con el dinero, bueno, pues una paz que se compra no es paz, y una paz que se obtiene por la violencia tampoco es paz. O sea que ¿a dónde vamos con todos esos elementos? No, y suenan como conflictos lejanos, particularmente el de Ucrania y Rusia, pero atándolo al tema de Venezuela, son aliados que están ahí, ¿verdad? Y la gran interrogante es, en caso de una agresión de los Estados Unidos contra Venezuela, ¿cómo van a reaccionar
esos grandes poderes como Rusia y China, pero también habría que ver la reacción de cierta medida, aunque no tanto desde el punto de vista bélico, pero la reacción de los países de la región vecinos de Venezuela, ¿verdad? ¿Cómo reaccionaría Brasil? ¿Cómo reaccionaría Colombia? Y otros actores que están ahí que son importantes. El conflicto palestino es el más desgarrador, yo creo, en estos momentos por el alcance y lo violento y salvaje, yo creo, de lo que se está haciendo contra los niños y las personas que están allí en Gaza y en los lugares que están siendo asediados por Israel. Y yo creo que es el único conflicto que no tiene que ver necesariamente con recursos como petróleo, minerales como está pasando en Venezuela y en Ucrania y en otros conflictos. Es un conflicto que tiene que ver con la cuestión religiosa, con la cuestión del reconocimiento del Estado israelí, cómo ellos llegaron hasta allí. Y es algo que, como tú decías, ¿verdad? Si es algo que nos debe indignar y nos debe doler y que es una injusticia que está pasando frente a nuestros ojos, y yo creo que va a ser una mancha con la que vamos a cargar esta generación, es ese genocidio que está ocurriendo en territorio palestino. Y la solución de los dos estados que mencionaba ahorita, pues algo que está sobre la mesa hace décadas, ¿verdad? Y lo que falta es voluntad política de los actores con voz y voto en el juego, especialmente Estados Unidos, para que se le dé una solución permanente a esa disputa en ese territorio. Ahí el tiempo apremia, pero hay un canto de entrada que usamos mucho en misa, de Cesareo Garabáin, Vienen con alegría, que tiene una estrofa que rara vez da tiempo de cantarla, porque es como la cuarta estrofa del canto, pero dice: cuando el odio y la violencia aniden en nuestro corazón, el mundo sabrá que por herencia le aguardan tristezas y dolor. Y lo que estamos viendo alrededor del mundo y lo que se está viviendo en estos momentos es producto de eso. Todas estas divisiones que lo que siembran es eso, siembran odio, siembran violencia, siembran enemistad, siembran separación, siembran lucha y lucha sin sentido, porque hay causas que merecen la pena luchar por ellas, pero aquellas que son sin sentido, lo que el mundo le espera por herencia es tristeza y es dolor, y es lo que se está viviendo, ¿no? Y ese es el llamado que hacemos. Hay que superar esos discursos de odio, hay que superar esos discursos de violencia. Nada está por encima de la dignidad del ser humano, de su realidad y de su derecho fundamental a vivir, a creer, a poderse expresar con respeto de la dignidad del otro, construyendo la justicia, construyendo el bien común, construyendo la paz social, y eso es nuestro llamado desde aquí como reflexión al concluir el programa de hoy. Gracias, Fernando, gracias al equipo técnico y gracias a los que siempre nos acompañan. Recuerden que todos nuestros programas están disponibles a través de las redes sociales de la universidad y en Spotify, para que puedan compartirlos, puedan volverlos a escuchar, pero sobre todo para que nos acompañen la semana que viene, como cada viernes aquí en Actualidad Pública. ¿Te afecta, te inquieta o te genera dudas? Queremos conocer tus ideas y comentarios y hacerte parte de nuestra mesa de discusión. Escríbenos a actualidadpublica@pucpr.edu. Esto es Actualidad Pública, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.